Bien, ya nos encontramos grabando, siendo el día martes 16 de junio y las 8 horas con 14 minutos damos inicio a esta clase número 3 de Ciencias Naturales con los estudiantes de cuarto de base. Vamos a empezar. Muy bien, aquí tenemos, perdón, es la clase número 3. Clase número 3. Pues como siempre, ¿no? Prestar atención al icono de la hoja y el lápiz, porque eso significa que tiene que pasarlo, ¿no? El día de hoy nos toca ver el tema 1.3, que corresponde a los reinos de los seres vivos, ¿no? Vamos a ver primero lo que es la definición de un reino. Como dice aquí en nuestro material, según la biología, el reino es un grupo que comprende a varios seres vivos que comparten características similares. ¿Cuáles características? Pues pueden ser características físicas, pueden ser características de organización, de alimentación, de hábitat, o sea, donde viven, a eso se refiere. Todas estas características pues, pueden ser compartidas por todos los organismos pertenecientes a este reino. Como vemos aquí en la imagen, podemos distinguir varios tipos de organismos pertenecientes a los distintos reinos, empezando por los más básicos, que viene representado aquí, continuando con los organismos que son un poco más avanzados, y de aquí se subdividen en los organismos más complejos, que vienen a ser lo que son las plantas y los animales. Ahora vamos a ver cuáles son los reinos de los seres vivos. Recordemos que esto no deben pasarlo en el momento. Este material se lo voy a estar enviando a su grupo para que lo tengan. Tenemos aquí, ¿cuáles son los reinos de los seres vivos? Pues tradicionalmente tenemos que son 5 reinos. ¿Cuáles son? Tenemos aquí en pantalla, que es el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animal. Pues como su nombre lo indica, pues cada reino tiene sus características o sus organismos. Como podemos ver aquí en la imagen, el reino Monera pues hace referencia a organismos unicelulares, es decir, compuestos por una sola célula, bastante simples. Tenemos aquí el reino protista, que son también organismos unicelulares, pero la diferencia es que estos ya poseen características que se asemejan más a lo que son los animales o a los organismos más complejos. Luego tenemos el reino fungi, el reino de los hongos. Aquí se encuentran pues todos los hongos, ya sean unicelulares, es decir, de una sola célula, pluricelulares, que es de compuestos de muchas células. Luego tenemos el reino de las plantas, o el reino Plantae, pues que comprende a todas las plantas con flor o sin flor que existen. Y finalmente el reino más complejo de todos, que es el reino Animalia, que comprende a todos los animales, ya sean vertebrados o invertebrados. A continuación vamos a ver cada uno de estos reinos, ¿no? Pero primero quiero mostrarles algo. Repito, vamos a dar un tiempo de 5 minutos, son las 8:25, así que a las 8:30 comienzo a preguntarles sobre el significado de estas dos palabras, unicelular y pluricelular. Pueden buscar el significado en internet o en un diccionario si lo desean. No es necesario esto pasarlo a limpio, ¿sí? El significado de estas dos palabras. Quiero que vean el significado de cada una de esas palabras, que lo lean
y que traten de comprender su significado, porque les voy a hacer preguntas. Si no entendió, pues el significado, de todos modos aquí lo vamos a explicar, no se preocupen. Pero lo que quiero ahora es que hagan eso, la búsqueda de esa palabra. Así que vamos, nos va a dar el tiempo, como les dije, 5 minutos, 8:30, bueno, ya son 4 porque ya pasó un minuto. A las 8:30 les preguntaré. Ariel Arteaga, está que alza la mano, ¿quiere preguntar algo? No. Bueno, entonces, vamos. Yo les di el espacio para que buscaran los significados de las siguientes 3 palabras, ¿no? Unicelular, pluricelular y célula. Pues vamos a partir del significado de célula, pues no, como sus compañeros ya lo dijeron, pues la célula es la unidad básica en la estructura de todo ser vivo. Es lo más pequeño que puede considerarse vivo porque realiza todas las funciones vitales. ¿Cuáles son? Pues la nutrición, la reproducción, la relación y entre otras, ¿no? Esas 3 funciones principales, que son las funciones vitales, son realizadas por la célula. Ahora tenemos el significado de unicelular. Unicelular, pues, el término lo dice, uni, que significa uno, y celular, pues, que viene de célula. Por lo tanto, unicelular es un organismo formado por una sola célula. Es decir, que la célula en sí ya es un organismo. Está vivo y por lo tanto realiza sus funciones vitales. Por ejemplo, organismos unicelulares tenemos a las bacterias. Y el término pluricelular, pues, significa que está compuesto de muchas células, de varias células, y también se llaman organismos multicelulares, porque, como le indica el nombre, pues tienen una multitud de células que lo componen, células especializadas que realizan funciones dependiendo de las necesidades del organismo. Organismos pluricelulares, pues, son la mayoría de los que nosotros conocemos, las plantas, todo tipo de animales, y nosotros también, nosotros somos organismos pluricelulares. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Estábamos en lo que era la presentación. Voy a Vamos a recordar esto. Aquí lo que vimos en el video con lo que dice aquí nuestro material. Vamos a ver. Pero antes vamos a ver rápidamente lo que significa cada reino, ¿no? Vamos empezando por aquí. Abajo, si ustedes ven, no sé si se vea bien, dice reino de las bacterias. ¿Qué características tienen las bacterias? Pues sí que son unicelulares, ¿no? Es decir, que tienen una sola célula y solamente son visibles mediante el microscopio. Continuando tenemos al reino de los prototistas, o también llamado reino protista, que son organismos que no tienen tejidos ni órganos, también son unicelulares, pero a su vez también pueden ser pluricelulares, como algunas algas. También tenemos aquí el reino de los hongos. ¿Y qué son los hongos? Pues son organismos que no tienen tejidos ni órganos. Y aunque parecen plantas, no son plantas, por lo que no son capaces de fabricar su alimento, al igual que lo hacen las plantas. Hay 3 tipos, pues tenemos los hongos que son tipo Z, es decir, en forma como de sombrero, las levaduras y los mohos. Ahora tenemos el reino Plantae, o el reino de las plantas, pues como vemos aquí, todos son pluricelulares, tienen raíces, lo que les impide desplazarse. Ojo que no dice moverse, dice desplazarse, ¿no? Es decir, ir de un lugar a otro. Y pues hay varios tipos, no podemos distinguirnos entre plantas con flores y sin flor. Finalmente tenemos aquí el reino de los animales o reino animalia. También son organismos pluricelulares. En este caso sí se pueden desplazar, o al menos la mayoría, porque ya después veremos
que hay ciertos tipos de animales que no se desplazan, permanecen fijos en un lugar. Y pues tenemos varios tipos que podemos clasificarlos en dos grupos principales, lo que son los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son los que poseen una columna vertebral y huesos en un esqueleto interno, y los invertebrados pues son los que no poseen estas estructuras. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bien, vamos a seguir. Aquí tengo una pregunta. Matías Nieves Audio. Profe, hay que hacer eso. No, si tú ves, no está el icono de la hojita, entonces quiere decir que eso no hay que pasar. Ah, gracias. ¿Ya? Ahora vamos a ver cada uno de estos reinos, ¿no? Observen que ahí existe el icono, entonces quiere decir que sí hay que pasar. Vamos a ver. Vamos a ver el primer reino, el reino Monera, o Monera, también le llaman. ¿Qué son los Moneras? Básicamente son bacterias. ¿Qué características poseen? Pues más o menos las siguientes. La primera, pues como ya mencionamos anteriormente, son organismos unicelulares. ¿Y dónde viven estos organismos? Pues viven en varios ambientes. Tenemos el agua, en el aire, en el suelo y dentro de otros seres vivos, ya sean animales como tales. Inclusive nosotros tenemos presencia de bacterias en nuestro organismo, más que nada en lo que es el colon, el intestino grueso, y ayudan a realizar ciertas funciones. ¿Por qué? Pues porque algunas bacterias tienen funciones benéficas para el cuerpo, ¿no? Pero en cambio hay otras que sí nos causan enfermedades. Tengo aquí alguien escribiendo. Me mencionan la forma de la bacteria. Sí, tiene una forma alargada, como de un pepino. Y aunque ustedes las ven grandes aquí, pues son realmente muy pequeñas. Tan pequeñas que necesitan un microscopio. Para los que no saben, un microscopio es un aparato que nos permite ver objetos muy pequeños que no se pueden ver a simple vista. Lo que hace este objeto es ampliarlo mediante lentes. Y como pueden ver aquí, esta es una forma de representar lo que son las bacterias. Observen ahí que no todas tienen la misma forma. Por ejemplo, si vemos aquí la primera figura, tiene una forma alargada así, pero no tiene como estos pelitos, que ya veremos cómo se llama, como estos pelitos aquí que tiene la otra. Y observen la de acá, que también tiene, pero tiene menos. Y la de acá, que es muy diferente, que tiene forma redonda. A las bacterias también se las suele clasificar según su forma. Por ejemplo, si esta forma redonda, se las llaman cocos. De ahí vienen bacterias como por ejemplo el neumococo, el estafilococo, que son bacterias redondas que pueden agruparse. También tenemos lo que son bacilos, que son células, perdón, son bacterias con forma alargada, forma de bastoncito, como la que ven en la imagen. También tenemos los vibrios, en este caso ellos sí tienen lo que son apéndices que se llaman flagelos, como ustedes ven aquí. Esto le permite desplazarse. Y hay otros que se llaman espirilos, que tienen una forma como de un resorte, por eso no están en la imagen. Ahora vamos con lo que son los organismos, perdón, me adelanté, del reino protista. El reino protista o protoctista incluye a los protozoos y las algas. Muy importante este término, protozoos. ¿A qué hace referencia el término protozoos? Pues se compone básicamente de dos partes, proto y zoo. Proto, que significa primitivo, y zoos, pues que hace referencia a los animales. Entonces podemos decir que los protozoos son un tipo de animal primitivo. ¿Qué comparten, qué características tienen estos animales o estos organismos? Pues que los protozoos son unicelulares. ¿Y dónde viven? Viven en el agua, al igual que las bacterias, en el suelo o dentro de otros seres vivos, pero en este caso, estos protozoos mayormente sí causan enfermedades.
Por otro lado tenemos a las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, y son muy parecidas a las plantas. Como pueden ver aquí en la imagen, hay varios organismos que pertenecen a este reino que causan enfermedades. Tenemos aquí el chat. Así es, las células de aquí también tienen diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, no sé si vean el puntero, se llama paramecio. ¿Dónde vive? Pues por lo general vive en aguas estancadas, en charcos de agua. Si lo llegas a ingerir, puede causarte enfermedades. El organismo de acá, que parece que tiene unos pelitos, ya sabemos cómo se llaman esos pelitos, se llaman flagelos, que le permiten moverse. Se llama euglena, es un tipo de alga unicelular. Vamos a ver acá. Ahora nos vamos con el reino fungi o fungi, que son los hongos. Este reino comprende a la diversidad de hongos que existen. En este caso, pues por su forma podemos distinguir tres tipos de hongos. Setas, que son los hongos en forma de sombrerito, los mohos y las levaduras. Como podemos ver aquí, los unicelulares pues son las levaduras y los pluricelulares las setas y el moho. Un hongo es un descomponedor, es decir, que se alimenta de materia orgánica para descomponerlo en sustancias más sencillas. Por eso su función es muy importante en la naturaleza. Y que viven fijos en un lugar como las plantas. Por eso en la antigüedad pues se pensaba que los hongos eran plantas. Ya sabemos que no es así, porque ellos no fabrican su alimento, sino que descomponen la materia de otros seres vivos. Ahora vamos a ver aquí en la imagen. Observen el primer hongo, que tiene forma de una sombrilla o de un sombrero. Esta es una seta. Todo hongo que tenga esta forma se llama seta. No hay un hongo en especial que tenga ese nombre, sino más bien varios hongos que comparten esta característica se les denomina setas. Pues un ejemplo es el champiñón, que es un hongo comestible. Aquí tenemos otro tipo de hongo, en este caso de forma circular, redonda. Observen que crece en un tronco húmedo. Los hongos crecen en ambientes húmedos. Estos hongos de acá, que son muy pequeños, son unicelulares, son las levaduras. Las levaduras, tal vez la hayan escuchado, se utilizan para distintas cosas, ¿no? Una de ellas, pues, es la fermentación, utilizada en procesos de bebidas como por ejemplo la cerveza, pero también se utiliza en la fabricación del pan. El pan tiene levadura, tal vez la hayan escuchado. Y aquí tenemos lo que son los mohos. Observen que estos son rebanadas de pan, pero el pan no es el hongo en sí, sino el hongo es lo que está encima del pan. Observen que este pan tiene una estructura de un color como verdoso y en partes blanco. Esa parte es el hongo. Tal vez ustedes han de dar cuenta que cuando dejan un pan mucho tiempo, se pone verde o se pone blanco como con una telita encima. Justamente esa telita, esa parte blanca, son mohos que se han creado en el pan. No solamente en el pan, se crean en las frutas también. Por ejemplo, cuando la fruta se descompone, le llega una partecita blanca, ¿no? Tal vez la hayan visto. Esa parte blanca son mohos. Son hongos que están descomponiendo la fruta para asimilar sus nutrientes. Déjenme ver el chat. Bien, ahora nos vamos al siguiente reino que ya tenemos aquí, el reino plantario o el reino de las plantas, antiguamente llamado reino vegetal, pero ya ese término ya no se utiliza. ¿Y cuáles son las características de este reino? Pues primero, que son pluricelulares, es decir, que son formados por varias células, muchas células, y son capaces de producir su alimento mediante las sustancias sencillas como agua, las sales minerales y el aire, mediante un proceso llamado fotosíntesis, ¿no? En el cual utiliza el dióxido de carbono y expulsa oxígeno para fabricar sus nutrientes.
Como podemos ver aquí, las plantas no tienen un sistema nervioso como tal, ni órganos de los sentidos como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos ojos, oídos, gusto. Las plantas no lo tienen. Sin embargo, sí reaccionan a estímulos, por ejemplo, seguir la luz solar o extender sus raíces hacia donde hay agua. Observemos aquí en pantalla, tenemos varios tipos de plantas. Unas con flores, otras con frutos, otras que no tienen ni flores ni frutos. Observen las hojas que son bastante diferentes unas de otras. Pues eso veremos cuando estudiemos lo que es el reino por su clasificación. Toda planta que usted vea pues pertenece a este reino planta. Si usted ve un hongo ya sabe a qué reino pertenece. Finalmente tenemos a lo que es el reino Animalia, que comprende pues obviamente, como su nombre lo dice, a los animales. Sus características son las siguientes. Primero, que son pluricelulares, como ya habíamos dicho. En este caso, estos organismos no son capaces de fabricar su alimento, por lo que se alimentan de otros seres vivos, incluyendo el ser humano, ¿no? El ser humano no puede fabricar por sí mismo, a eso me refiero, sus nutrientes, tiene que obtenerlos de otra fuente, por ejemplo, de las plantas o de los animales, es decir, mediante los alimentos que nosotros ingerimos. Observen que aquí dice que la mayoría son capaces de desplazarse, de estar de un lugar y pasar a otro. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay unos que no pueden. Observen aquí al lado de la estrella de mar. Si ven esta especie de tubo amarillo. Este tubo amarillo pues es una esponja de mar, una esponja marina. Estos organismos pues permanecen fijos en el suelo y crecen hacia arriba formando colonias. Muchas veces estos se rompen y si se rompen pues pueden regenerarse y dar lugar a una nueva esponja, pero no pueden desplazarse, a diferencia de las estrellas de mar que sí pueden. Las estrellas de mar sí se mueven. Tengo aquí unas preguntas, unas manos alzadas. Jixi, audio. Profesor, ¿qué es esa cosa que tiene puntos rojos puntos como la jirafa? Que tiene la boca abierta. Que tiene la boca abierta. ¿El de aquí? Ujú. Sí, profe. Ya, esto es un tipo de pez que se llama morena. Vive en el fondo del mar. Es un pez Gracias, alargado. profe. Ya. Cristian Grande, audio. Esa cosa. Ay, Cristian, ya voy. ¿no? Keira, audio. Profe, una pregunta, ¿cuál es ese animal que tiene piel blanca y manchas negras como una cebra? Este de aquí Sí. es un insecto. Al parecer, sí, es un insecto, pero no es un escarabajo. Parece un escarabajo. No lo logro distinguir bien, pero es un insecto, claramente. Isaac Acuña, audio. Profesor, ¿cuál es ¿Sí? ese animal que está como trueno? ¿Cómo qué? Como, como trueno. ¿Cuál? A ver, ¿al lado de cuál está? La que está casi... Aquí tenemos un juego parecido al de que hicimos ayer. Se está cargando. Ya. Muy parecido al que hicimos ayer, ¿no? En este caso nos dice que es un cuestionario sobre las grandes subdivisiones en que se clasifican los seres vivos. Vamos a ver qué tal. Si pongo a jugar, a ver qué me sale. Son preguntas. ¿Qué dice aquí? Son pluricelulares y se alimentan de otros seres vivos. ¿Cuál es la respuesta ahí? De las tres. ¿Plantas, hongos o animales?
A ver, levanten la mano. ¿Quién quiere que se haga cuña? Audio. El animal. Animales, vamos a ver. Así es, esa es la respuesta. Observen acá. Son unicelulares, hongos, plantas o bacterias. Hermes, audio. Ya, tío. ¿Qué respuesta es? ¿Hongos, plantas o bacterias? Plantas. Unicelulares, seguro. Sí. Pues no, está incorrecto. No son las plantas. Matías Nieves, audio. Los hongos, profe. Tampoco, porque los hongos pueden ser también pluricelulares. Así que la respuesta correcta son las bacterias. ¿Sí ven? Se están equivocando. Otra pregunta, dicen ahí, ¿tienen sistema nervioso y órganos de los sentidos? Ariel Arteaga, audio. Ariel, no te escucho. Amy Naveda, audio. Animales. Animales, así es. Tenemos la siguiente pregunta, ¿son descomponedores? No. Son descomponedores. Matías Nieves, audio. Creo que son plantas, profe. No, las plantas no son descomponedores. Hace un momento dijimos cuáles eran los descomponedores. A ver, Thais Castro, audio. Hongo. Hongos, correcto. Los hongos son descomponedores. Muy bien. Son productores. ¿Cuáles son productores? Plantas, hongos o animales. Kiara, audio. Animales, profe. Está equivocada, no son los animales. Vamos a ver. Damián Suárez, audio. Las plantas. Así es, las plantas son productores. Y terminé. ¿Qué me salió ahí? Mi puntaje. Saqué un 10. Observen que hay tiempo, en este caso el tiempo es mayor, ya no es 1 minuto, sino 4 minutos. Hicimos aquí pues para que sepan, ¿no? De todos modos se los voy a pasar y les voy a pasar otro enlace para que lo realicen en casa. Y pues yo creo que con esto termina la clase de hoy. Como les dije, como el contenido es largo, no les voy a mandar taller, pero sí tienen que hacer esta actividad. Y por ahí tengo otra que también les voy a mandar, ¿sí? Actividades como las de ayer. También tienen que enviar la evidencia, pero en este caso tienen plazo hasta el día viernes, ¿sí? Enviar evidencia, o sea, la captura de pantalla con el puntaje, hasta el día viernes, hasta la 1 de la tarde, ¿ya? Viernes a la 1 de la tarde. Hasta ese día espero la evidencia de estos dos juegos. Los que recién enviaron, pues, de los juegos anteriores, esperé la hora, porque ya son las 9, se supone que a esta hora ya no le recibo a nadie. Pero el que mando hoy tienen tiempo de enviarlo hasta el viernes, ¿ya? Viernes hasta la 1 de la tarde. Entonces voy a dejar de compartir para finalizar la clase y decirles pues que ha sido un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Está todo por hoy y voy a detener la grabación ahora.